Muy bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches, por si acaso todos los presentes el día de hoy. La clase de hoy se va a enfocar en lo que se conoce como funciones exponenciales y funciones de potencia. También vamos a explorar un poco lo que se refiere a lo que nos explica de los modelos exponenciales. ¿Ok? El objetivo principal es analizar el comportamiento gráfico y analítico de una función de potencia logarítmica y exponencial. Objetivos más detallados van a ser analizar el comportamiento gráfico y analítico de las funciones de potencia. Y un repaso clave e importante es de dónde viene la ecuación de la crecida o la ecuación de la recta, que viene representada por la función de x directamente, que va a ser igual a mx más n, donde para cada uno de estos valores n representa la pendiente o el valor de cambio. Básicamente un valor estándar que se utiliza para definir qué tanto tiempo va a cambiar un valor en función a un valor de entrada y conociendo que el valor de fx representaría un valor de salida. Por último, el valor de n representa un coeficiente de posición que indica el corte con el eje que intersecta a y directamente. Ahora, si tenemos la función que se define como la función de x que va a ser igual a 5x más 3, dentro de esta función podemos decir que la pendiente va a ser igual a 5, representaría un valor de cambio de cada 5 unidades, por ejemplo, y un coeficiente de posición de 3, donde indica un valor de donde la línea corta en ese valor en el eje de las y. Directamente se puede representar de la siguiente forma. Asumiendo que x deberá ser igual a cero para que esto ocurra, voy a tener que la función cuando x es igual a cero va a ser igual a 5 por cero más 3, donde el valor de la pendiente va a darme igual a cero. Multiplico cualquier valor por cero siempre va a ser igual a eso, a cero, dándome que la función me va a dar un valor de 3. Ahora, si x es igual a uno, ya ahí cambia, porque estoy asignando un valor de crecida. 5 por uno va a ser igual a 5 más 3 me va a dar 8. Si, por ejemplo, tengo un valor negativo, me voy a tener menos 12 si va a ser sucesivamente. En general, al yo tener este tipo de valores de entrada, conocido también como inputs, de una forma práctica de verlo, voy a tener un valor de salida, 3, 8 y menos 2, que también se le puede conocer como outputs. Una vez yo tengo definidos esos valores de entrada y esos valores de salida directamente, yo lo que debo hacer es representar una coordenada. Por ejemplo, cuando tengo x en cero y 3 en y. ¿Ok? ¿Qué representa eso? Un valor de entrada cero para un valor de salida 3 directamente. Que por esa razón, si puedo ver, representa ese corte con el eje y que me da mi ecuación original. Si empiezo aquí con el valor de uno directamente, que es un valor de entrada, es una coordenada de entrada va a ser uno, aquí lo tengo en el eje de las x, directamente voy a tener un valor de salida 8 que representaría un valor del eje y. Yo hago un punto milimetrado para conectar dichos puntos que en general va a ayudarme a representar de manera correcta mi gráfica. Y por último, pero no menos importante, voy a tener un valor de entrada x que va a ser igual a menos uno. Y voy a tener un valor de salida menos 2 directamente. De menos uno menos 2 voy a tener ese valor de salida justo acá. Y una vez que yo tengo mis coordenadas, lo que hago es trazar la línea que representa técnicamente esta ecuación que yo tengo por acá. Algo muy importante que hay que tener en cuenta, de una manera muy analítica e interpretativa, es que todas las funciones, todas las ecuaciones que se nos presentan son o pueden ser graficables. ¿Ok? Y es el aspecto, o uno de los aspectos más importantes de una función en general, porque es lo que nos permite entender el comportamiento real del mismo. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Que yo debo poder graficar cualquier ecuación que se me presente, bueno, no voy a decir siempre, en algunos casos, porque eso me permite entender dicho comportamiento. ¿Qué me dice esta gráfica? Si interpretamos un poco, bueno, que tengo una ecuación que tiene un valor de cambio positivo que va creciendo constantemente porque va desde el eje negativo hacia el eje positivo. Como puedo ver, a medida que voy dándole valores de entrada y valores de salida, voy a poder asumir que ya va a seguir creciendo hasta el infinito. Eso es uno de los conceptos claves de ecuaciones, funciones lineales, exponenciales y logarítmicas porque es una interpretación clave. Ahora, así se puede representar la ecuación estándar de una recta
directamente, y esto representa lo que se conoce como una función creciente, donde la pendiente, o también en inglés el slope, siempre va a ser mayor a cero. ¿Qué significa que sea mayor a cero? Bueno, técnicamente representa cualquier valor que sea positivo, uno 2 3 4 hasta en 1 millón, ¿ok? Y siempre se representa con un valor de crecida directamente. Ahora, si estamos hablando de, por ejemplo, un valor o una función que represente esto, justo acá puedo ver que tengo un slope positivo. Al yo dar valores de entrada y valores de salida, voy a poder asumir como se le presentó en las páginas previas, donde tengo una función que va en crecida o de forma creciente. Entonces yo puedo saber que el coeficiente de posición va a ser -1 directamente. ¿Por qué -1? Porque eso va a ser el corte con el eje Y en la parte negativa. Pero es muy importante tomar en cuenta acá que eso no implica que la función sea negativa. Que tenga un corte con el eje en un sector negativo o positivo no determina el comportamiento de la expresión. En algunos casos, sobre todo en interpretaciones de este tipo de ecuaciones en un aspecto real, muchas veces se habla de un eje negativo cuando estamos hablando de una deuda, por ejemplo, a nivel financiero. La mayoría de las ecuaciones lineales se suelen utilizar en aspectos de intereses compuestos o intereses simples, sobre todo, para determinar qué tanto tiempo debe pasar para que una persona pague una deuda, obtenga un préstamo, por ejemplo, o en algunos casos genere dinero a través de inversiones en la bolsa. Ahora, principalmente si tenemos una función decreciente, como es la que se presenta acá directamente, uy, podemos interpretarlo de la siguiente forma. Así como una función creciente es cuando el valor de m va a ser mayor a cero, el valor creciente es cuando va a ser menor a cero. ¿Qué significa eso? Estamos hablando de números menores a cero. Ahora, ¿qué números son menores a cero? Bueno, todos los números negativos. -1, -2, -3, -4, hasta el -1 millón, si lo estiramos hasta allá. Una vez que yo tengo definido ese aspecto clave, el comportamiento de la función se va a ver un poco distinto al que vimos anteriormente. Como pueden ver, la función va de izquierda a derecha, a diferencia del caso previo que iba de izquierda directamente hacia derecha de una manera inclinada hacia arriba. ¿Ok? De esta forma podemos pensar que va de izquierda a derecha, pero va inclinándose hacia abajo, o también una manera de verlo desde la parte inferior a la parte superior. Una manera muy interesante de ver esto, que yo lo utilizo mucho y lo recomiendo, es recordar los aspectos de los cuadrantes. Este es el primer cuadrante, este es el segundo cuadrante, este es el tercer cuadrante, y por último, este es el cuarto cuadrante. Entonces, cuando estamos hablando de una ecuación lineal que va a ser decreciente, va normalmente desde el cuarto cuadrante hasta el segundo cuadrante. Cuando hablamos de una ecuación lineal que va creciente, ella pasa desde el tercer cuadrante hasta el primer cuadrante. Eso es una forma muy particular que pueden utilizar para diferenciar, sobre todo gráficamente, a la hora de graficar. Aunque en algunos casos, una vez que yo puedo interpretar la gráfica y representarla de manera correcta, casi siempre esa parte hacia dónde va la gráfica se va a cuidar un poco por sí mismo, por así decirlo. De momento, ¿hay algún tipo de pregunta o alguna duda? Muy bien, siendo ese el caso, avanzamos. De todas formas, cualquier duda que tengan, pueden dejarlas en el chat y las seguiré atendiendo a medida de que sea posible. Ahora, un ejemplo claro para verlo de esta forma. Sí, por favor, adelante. Por aquí el estudiante que levantó la mano. Sí, Alô, sim. adelante, Asunto. É só um agradecimento, um agradecimento. É uma matéria muito difícil. Eu, quando estava a estudar no pré-universitário, vi as funções, mas não percebi nada. Agora estou entendendo algo importante. Apesar que não é a minha área de opção, né? Eu pretendo fazer saúde pública. Muito obrigado. Bueno, muchas gracias por esas palabras. Si hay alguna pregunta, alguna duda que puedan tener, por favor, nos dejan saber y aquí estamos para atender. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Directamente una de las formas de diferenciar entre una ecuación, función, básicamente que sea decreciente o creciente, podemos verlo directamente por el factor, el valor de m.
A distinto del caso previo, puedo ver que aquí voy a tener un valor que va a ser negativo. Entonces, ya eso a mí me permite saber, ok, esta gráfica va a ser decreciente. El decreciente va a ir desde el cuadrante 4 hasta el cuadrante 2. Pero yo puedo llevar eso un poco más allá para estar 100% seguros. Puedo recordar que una pendiente que es negativa va a ser menor a cero. A ser menor a cero, ya pues que ya con seguridad la función es decreciente. ¿Cómo se puede representar esta gráfica de una manera muy directa? Bueno, yo puedo recordar que primero el corte con el eje Y va a ser 4 positivo, justo aquí, ¿ok? Y que ella va a crecer o va a caer, en teoría, desde el cuadrante 4 hasta el cuadrante 2. Aspectos claves que hay que tomar en cuenta. Cada una de estas cosas van a ir sumando, por eso es muy importante tomar en cuenta este tipo de contextos. Ahora, algo muy importante en términos de funciones en general es que siempre vamos a tener un dominio y un recorrido de la función. Y para las funciones lineales, en el 80% de las veces, ¿ok? Siempre va a ser todos los números reales. Ese 20% que dejé aparte representa funciones en las cuales vamos a tener lo que se conoce como una restricción, que eso va a ser un caso muy específico y muy especial. Ahora, vamos a ver un poco lo que se conoce también como una función constante. Técnicamente, una función constante viene representada por un valor donde c es un número real. ¿Cuáles son los números reales? Bueno, cualquier número que pueda ser positivo, negativo, fraccionario o decimal. En general, la representación gráfica de una función constante es una línea recta. ¿Pero por qué es una línea recta? Bueno, a diferencia de la función lineal que vimos previamente, la función lineal tiene un factor de cambio, ¿ok? Y ese factor de cambio o ese factor dependiente, también lo podemos mencionar de esa manera, representa que la gráfica o la línea que nosotros representamos en esta forma va a tener un factor de crecimiento o un factor de decrecimiento. Pero al no tener ninguno de los dos, básicamente va a ser constante, va a ser siempre de esta forma, una línea. Y al ser esto un valor C, ese valor C representa un corte con el eje Y. Una situación particular en la que se pueden imaginar cómo se representa esto en el mundo real es si se imaginan a ustedes mismos manejando un vehículo exactamente a la misma velocidad, sin cambiar la velocidad ya sea para reducir o para acelerar. ¿Ok? Técnicamente es exactamente como se ve esto. Un procedimiento o un movimiento lineal constante en línea recta sin ningún tipo o factor de cambio. Ahora, gráficamente o de una manera muy general, sí, por favor, adelante. Muy bien. Vale, si hay alguna duda, por favor me lo dejan saber, ya sea el caso. Vamos a ver, por ejemplo, cuando tengo una función de x que va a ser igual a 3. ¿Qué hago yo en este caso? Bueno, al no tener una pendiente, que no la tengo, la función se convierte directamente en constante. ¿Cómo se ve esto? En una línea recta, completamente recta, que va a pasar o va a cortar el eje 3. Ahora, directamente esa línea va a ser paralela con el eje X. Eso es muy importante tomarlo en cuenta, porque a veces existe la interpretación errónea que al ser 3 o ser de X debería ocurrir dicha línea de esta forma, pero eso no es así. ¿Por qué? Porque cada función que yo tengo acá para X representa un valor de entrada. Por ejemplo, X es una función de X, pero yo dar un valor de X, yo voy a tener un valor de Y. Un valor de entrada, un valor de salida. De esa forma. Ahora, nuestro coeficiente de posición va a ser 3. Al no tener una pendiente se considera como una función constante. Y la recta que intersecta va a ser en el eje Y, en el punto 0 y 3. Ahora, otro aspecto más importante que vamos a empezar a trabajar ahora va a ser lo que se le conoce como la función de la potencia. Principalmente una función de potencia se expresa o se utiliza para representar básicamente una función cuadrada. Uno de los términos más comunes que utilizamos para este tipo de funciones es para expresar el área de dichas figuras. Por ejemplo, si quieres expresar el área de la cara de un cubo y su volumen en términos de una arista, de las aristas, siendo conocido como las aristas son las caras de dicho cubo, se construye una tabla de valores y el grupo gráfico de correspondiente. Por ejemplo, tengo una lista que es un lado del cubo que voy a conocer como el valor A, donde tengo el área al cuadrado.
Si estamos hablando de una figura, por supuesto, bidimensional. Ahora, si estamos hablando de una figura tridimensional, ya estamos hablando de lo que se conoce como volumen. Normalmente lo que representamos o lo que conocemos como área se utiliza mucho para definir espacios que ocupa un espacio un poco redundante en ese aspecto específico. En términos de volumen, normalmente solemos definir qué tanto de un elemento puede ocupar un espacio. ¿Ok? Por esa razón, cuando por lo menos compran un litro de agua, en este caso, ella suele tener un volumen, que es la cantidad de agua que cabe en ese recipiente. Ahora, si yo quiero saber cuál es el área del recipiente, básicamente es el espacio que ocupa dicho recipiente en un espacio específico. Ahora, hay un aspecto general de esta forma en la que se conoce como una función cuadrática o una función de área cuadrada. Que podemos ver que justo acá tenemos la representación de la misma que se le va a conocer como una parábola. ¿Ve? Es una U, también otra manera de interpretarlo, que ya va a abrir hacia arriba, donde voy a tener valores de entrada para X y valores de salida para Y. Que si notamos un pequeño patrón por cada valor de entrada que yo tengo, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 y 4, voy a tener un valor cuadrático justo acá. 16, 9, 4, 1, 0, 1, 4, 9 y 16. Ahora, ¿por qué justo acá estoy viendo que si tengo un número negativo, tengo un número positivo, pero si tengo un número positivo, también tengo un número positivo? Eso puede ser un poco confuso en general. La razón de esto es cuando yo hago mi función y yo llamo a mi función utilizando un valor de la función de x que va a ser igual a x al cuadrado, yo escojo un valor, vamos a escoger el 3 por ejemplo. ¿Qué tengo yo acá? Voy a tener para dicha función, voy a tener que la función, cuando x es igual a menos 3 deberá ser igual a menos 3 al cuadrado. Ahora, yo tener menos 3 al cuadrado, eso implica que yo debo multiplicar menos 3 por menos 3, que puede ser un poco confuso, pero en general es básicamente un número negativo por un número negativo, que por definición me va a dar un número positivo. Y 3 por 3 va a ser igual a 9. ¿Ok? Esa es una de las razones principales por la cual la parábola va a ser siempre una U perfecta, donde va a ser exactamente igual a ambas mitades. ¿Por qué? Porque al yo tener un valor de entrada positivo y uno negativo, por lo menos menos 4 y 4, voy a tener el mismo valor. Pero lo que a mí me cambia es en dónde empieza ese valor. Por ejemplo, si yo voy aquí, lo voy a subir un poco por acá hasta que corto con mi eje justo aquí arriba donde tengo aquí el número 16. Esto es entrada en menos 4. Ahora, si voy al otro lado, el otro extremo, voy a 4 y hago exactamente el mismo recorrido. Curiosamente, voy a tener que justo acá también tengo el número 16. Entonces, de esa forma es una parte clave de demostrar y entender que para estas ecuaciones ellas pueden referenciarse o verse de esta forma. Pero me gusta decir mucho esa palabra en algunos casos, pero es muy importante entender que para este tipo de ecuaciones lo que tenemos que tomar en cuenta es que va a depender mucho del tipo de gráfica y de ecuación o función con la cual estemos trabajando. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna duda? Muy bien, en ese caso, vamos a ver un poco por acá y vamos a ver el diferencial. Ah, sí, Suntun, adelante. ¿Tienes alguna pregunta? Por favor. Eu tenho uma pergunta. De acordo com a sua explanação, porque nós sabemos que matemática é uma ciência exata, aqui nós estamos em um curso de mestrado. Mestrado, quando você faz um mestrado, vai exatamente para o algo que é real, muito real, no cotidiano. Eu estou preocupado para tentar mais reforçar a informação em relação à aplicação das funções negativas, positivas, incluindo Ujú. com contentos na sua aplicação diária, no nosso cotidiano. Onde é que essas funções se aplicam? Esse que é importante para Bueno, mim, para mim entender. la aplicación como tal, por ejemplo, de este tipo de funciones en general, viene directamente relacionado con una función de esta forma, me permite entender, por lo menos ya lo que vamos a ver la siguiente es un poco más explicable.
Cuando hablamos de una función de tipo volumen, en este aspecto, lo que a mí me permite referenciar es cómo yo puedo identificar señales o tipos de comportamientos. Hay algo muy particular de este tipo de funciones, la cuadrática, en este caso la volumétrica que tenemos acá, es que ellas directamente se utilizan mucho en el campo de la geometría y en el campo de la ingeniería a nivel de estudio y a nivel de visualizaciones de imagen, principalmente. ¿Por qué? Porque ellas nos permiten estudiar cierto tipo de comportamientos en función del espacio en general. Por lo menos las funciones lineales, que fueron las que vimos previamente, se utilizan mucho más en un aspecto también de ingeniería, por lo menos para estudiar patrones de comportamiento dentro de un estiramiento estándar, un valor constante, y las exponenciales, al igual que las lineales, son muchísimo más utilizadas a nivel financiero y comercial. Particularmente a nivel financiero, un aspecto clave. Vamos a profundizar un poquito más en eso, pero por ahora vamos a ver un poco el gráfico de lo que es una función de volumen, una función cúbica. Principalmente así se ve gráficamente de una manera lineal, de una manera muy pragmática, muy práctica este tipo de funciones, ya que representa un valor real donde tenemos valores de entrada y valores de salida. Una de las diferencias más importantes que nosotros vamos a tener en este tipo de funciones en general es que si yo tengo un valor de entrada negativo, voy a tener un valor de salida negativo. ¿Por qué? Porque al yo multiplicar, lo puedo escribir, vamos a escribir justo acá, que hacemos menos 2 por menos 2 por menos 2, de que menos 2 por menos 2 me va a dar 4 positivo, pero menos 4 perdón, por menos 2 me va a dar menos 8 por leyes de sí. Y ahí en general yo puedo obtener mi respuesta en función a eso, que representaría nuevamente un valor de salida. En general, eso es un punto muy importante que hay que tomar en cuenta en ese tipo de ejercicios. Ahora, vamos a ver otra gráfica. Aquí estamos más que todo explorando, recordando, simplificando cómo se ven ese tipo de funciones. Ahora, en general, para las funciones exponenciales, que es nuestro punto de enfoque para esta clase, vamos a ver un poco cómo ellos se representan directamente. La definición clásica viene dada por la función de x que va a ser igual a la x. Siendo x un valor que va a ser distinto de cero, puede ser exactamente cualquier número real. Bueno, vamos a incluir el cero por ahora. Donde a representa un valor inicial que va a ser mayor a cero, significa que va a ser positivo, donde a nunca puede ser igual a 1. Un aspecto clave que hay que tomar en cuenta, por ejemplo, que la gráfica de una función de 2x viene siendo representada de la siguiente forma, donde yo voy a tener un factor exponencial. ¿Qué es exponencial? Bueno, si lo pensamos mucho, un exponencial representa un valor de crecimiento o de caída, en un sentido, siempre enfocado en un solo factor de cambio, donde yo tengo un valor inicial y un valor de x que representa qué tanto ese valor va a crecer. Por ejemplo, cuando x es igual a cero, cuando x es igual a uno, cuando x es igual a 2, a 3, a menos uno y a menos 2. Ahora, ¿qué representa este crecimiento por general? Una aplicación clásica de este tipo de funciones es cuando estamos hablando de funciones a través de un préstamo bancario y utilizamos una ecuación de interés. Las ecuaciones exponenciales nos permiten en algunos aspectos determinar cuánto tiempo puede costar un producto si el precio original o anual de dicho producto se basa en un valor base, donde la mayoría de las funciones exponenciales de este tipo se referencian como x a un factor de tiempo, donde en algunos casos va a ser en función de años, normalmente. También se suelen utilizar para hacer proyecciones financieras referente a cuál va a ser el factor de crecimiento de una empresa en función a un valor establecido, ya sea por su venta de productos, por el valor neto real de la empresa o por cualquier valor que pueda generar una función de este tipo. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna duda? Bien, en ese caso vamos a ver un poco ciertos casos de gráficas, por ejemplo. Justo acá, vamos a decir que tengo un valor de la función de x que va a ser igual a un medio de x, donde me va a decir que justo acá tengo un valor distinto.
Fíjense que en el caso previo tenía un valor que representaba un crecimiento. Y ahora acá tengo la representación de un valor que juega o básicamente actúa de una manera distinta, donde mi gráfica viene desenglosándose desde la izquierda hacia la derecha, pero en caída. ¿Qué significa esto? Que una función exponencial como una función lineal también puede representar un valor de caída directamente. Y eso va a depender muchísimo de lo que está aquí justo dentro del paréntesis. Ahora, ¿significa que todas las fracciones van a representar un valor de caída? Bueno, esencialmente no son las fracciones, son los números decimales. Lo que pasa es que en general una fracción tú puedes representarlo como un número decimal o una fracción. Y como un medio se representa como 0,5, podemos utilizarlo exactamente de esta misma forma. Por ejemplo, si yo tengo un valor inicial para cada punto, donde digo que es x, va a ser a 0, una pregunta que puede surgir en función de eso es ¿por qué un medio a la 0 es igual a 1? Bueno, aquí hay una propiedad muy importante que hay que revisar, que es la propiedad de la potencia. Donde si yo tengo cualquier valor, no importa qué tan grande sea, si es negativo, si es un valor muy complejo, pero cualquier valor que esté elevado a la 0 siempre va a ser igual a 1. Siempre. Y ahí sí voy a decir siempre, aunque no me gusta decirlo mucho, siempre. Ahora, si yo voy con valores de entrada, voy a tener la función de x es igual a 1, donde un medio a la 1 va a ser igual a un medio. Ahora, si yo tengo la función de 2, de un medio a la 2 me va a dar igual un cuarto. Lo mismo, bueno, en un caso va a ocurrir aquí, cuando tengo f a la menos 1, de un medio a la menos 1 que me va a dar 2. Y aquí vamos a conocer un poco sobre ciertas propiedades de funciones exponenciales que hay que tomar en cuenta. Refrescando, la otra propiedad importante acá es cuando tengo un exponente o un valor base, perdón, elevado a un exponente negativo. ¿Qué hacemos nosotros en este caso? Si yo tengo un medio elevado a la menos 1, lo que yo hago en este punto es básicamente aplicar lo que se le conoce como un recíproco. Si yo tengo un elemento que está elevado a la menos 1, como se presenta acá, yo voy a aplicar algo que se le conoce como un recíproco, donde básicamente el un medio se va a invertir como 2 sobre 1. Ahora, como 2 sobre 1 o 2 dividido por 1 es igual a 2, se representa o se escribe simplemente como el número 2. Pero es muy importante entender de dónde viene toda esta información, porque a medida que vamos avanzando, cada uno de estos conceptos va a ser un aspecto clave. De la misma forma, si voy con un medio elevado directamente a la menos 2, también voy a aplicar el recíproco. Pero aquí hay un poco de conocimiento básico. ¿Ok? Recordemos que este valor está elevando a cada uno de los elementos que está aquí al cuadrado. Entonces, si yo aplico el recíproco, básicamente voy a tener 2 sobre 1 y todo esto está elevado o sigue estando elevado a la 2, donde 2 elevado a la 2 es 4, 1 elevado a la 2 es 1, básicamente 4 sobre 1, que me va a dar igual a 4. Lo importante, aparte de estas propiedades, que claramente si hay un poco de duda al respecto, siempre es recomendable repasarlos o trabajarlos, es entender también cómo se representa un modelo exponencial, cómo se ve, qué se hace con un modelo exponencial y sobre todo en qué contexto ellos aplican. Momentáneamente, ¿hay alguna pregunta? ¿Hay alguna duda? Bien, en ese caso, tomando en cuenta también los aspectos claves con referente a lo que es el dominio y el rango de una función, para ambos casos, el dominio y el rango van a ser todos los números reales. Principalmente en este caso, el rango de la misma va a ser todos los números reales positivos porque vamos de izquierda a derecha. Ahora vamos a hablar de algo que se le conoce como ley de crecimiento y de crecimiento exponencial. Por ejemplo, si cualquier valor de a va a ser mayor a 1, por definición de una función de x que va a ser igual a la x, va a ser un crecimiento para todos los números reales.
¿Qué me dice a mí eso directamente? Que si tengo un valor de crecimiento, ello siempre va a crecer de manera exponencial. Ya no hablamos de un crecimiento constante, exponencial. ¿Por qué exponencial? Porque está elevado a un valor que puede ser realmente cualquiera. Positivo, negativo, raíz cuadrada, claro, por supuesto, pero cada uno de sus valores va a tener una condición específica. Vamos a limpiar un poco la pantalla. Y si tenemos un valor donde cero va a ser menor que A y A va a ser menor que uno, básicamente estamos hablando de un factor decimal, puede ser 0,5, puede ser una fracción con un medio, 3 cuartos, por ejemplo, ¿ok? 2 quintos, cualquier número que represente una fracción decimal que no sea mayor a uno, básicamente dicha función de x que va a ser igual a la x va a ser decreciente en ese único o ese factor principal. Y directamente cuando la función se vaya a representar de esa forma, donde cero va a ser menor a y va a ser menor a uno, se le conoce como un factor de decrecimiento, donde en algunos casos se lleva desde el cuadrante 4 al cuadrante 1. Eventualmente, esta línea de caída o de crecimiento de una función exponencial debe llegar, en algunos casos, o llegar o tocar este eje X. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? Muy bien, en ese caso, avanzamos. Vamos a ver un pequeño ejemplo para ver un poco cómo se le conoce, cómo se aplica esto en contextos muy reales. Si queremos determinar la función que representa el número de bacterias que hay en una población después de una hora, de una X hora, y si se sabe que inicialmente había 10.000 bacterias y que la población se triplicará cada hora. Ok, vamos a ver, vamos a pensar esto, trabajarlo juntos. ¿Cómo creen que podríamos representar esta función en función de lo que ya hemos revisado? Tenemos básicamente un número de bacterias en específico, que después de cada cantidad de horas X, se sabe que inicialmente habían 10.000 bacterias y que la población se va a triplicar cada una hora. ¿Cómo creen que podríamos representar dicha función? Bueno, principalmente para yo construir esta función, lo que debo hacer yo es lo siguiente. Debo identificar cuál va a ser la cantidad inicial. En este caso van a ser 10.000. Debo identificar cuál va a ser lo que va a ocurrir cada cierto tiempo que me indican, cada hora. Después de cada hora que pasa, se va a triplicar, o sea que yo no voy a tener 10.000, simplemente voy a tener 10.000 por 3, que me va a dar un total de unas 30.000 bacterias. Y que eso va a ocurrir a medida que vaya pasando el tiempo, 2 horas, 3 horas, y en este caso se le conoce por un aspecto como una función exponencial de este tipo, donde yo tengo un valor inicial que va a ser 10.000, una tasa de cambio o un rate también, en ese sentido, que va a ser 3 y voy a tener un valor de X que representa el tiempo que pasa. Una hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas y así sucesivamente. Ahora, lo que yo debo terminar de considerar acá es cómo yo puedo aplicar esta función. La función siempre va a representar la cantidad de bacterias después de X cantidad de horas. Siempre se va a ver de esa forma, porque por ejemplo, si yo digo que pasó una hora, ¿ok? Entonces te voy a tener 10.000 por 3 a la 1. Al tener 3 a la 1 va a ser 3. 10.000 por 3 me va a dar 30.000. Si yo digo que pasaron 2 horas, voy a tener 90.000. Si pasaron 3 voy a tener 260.000 y así sucesivamente. Si hablamos de 24 horas, bueno, ya estamos hablando de un número muchísimo más grande, pero en general así se utilizan las funciones exponenciales de este tipo, en función de un interés simple, donde básicamente, aunque el interés se utiliza a nivel económico, pero en este aspecto estamos hablando de un factor de cambio exponencial. ¿Hay un patrón de crecimiento? Sí, por supuesto, cada 3 horas.
Si yo multiplico por 3 cada valor inicial, estoy obteniendo exactamente lo mismo. Pero las funciones de este tipo se utilizan para estudiar, para interpretar y para básicamente analizar cuál es el factor de cambio en una condición medida y conocida. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna duda? Ok. En general, vamos a hablar un poco si yo puedo representarlo de esta forma. Si yo tengo que A va a ser mayor a 1, ¿ok? Estamos hablando de una función de crecimiento como la que vimos previamente, donde el dominio van a ser todos los números reales, donde su recorrido o rango va a ser todos los números desde cero hasta más infinito porque va creciendo hacia arriba, únicamente, y básicamente su monotonía o su factor de cambio va a ser estrictamente creciente. ¿Qué significa? Que una vez que la ecuación esté definida, ella siempre va a crecer. No hay nada, ningún factor de cambio de una ecuación que ya esté definida que haga que ella crezca y después caiga. Y por último, la cotación inferior puede ser siempre por cero. Donde sus puntos con el eje base Y va a ser 0 y 1, y donde no voy a tener ningún tipo de cortes con el eje X. Eso está hablando directamente de una ecuación tipo exponencial de este rango y tipo donde hay una ecuación completamente definida. Ahora, si hablamos de una función donde 0 va a ser menor a y donde a va a ser menor a 1, voy a tener el siguiente caso. Nuevamente, una función exponencial de decrecimiento, como acabo de ver, donde el dominio van a ser todos los números reales, a diferencia del anterior, el recorrido va a ser representado directamente de cero a más infinito nuevamente, y va a ser estrictamente decreciente. ¿Qué significa eso? Como se mencionó previamente, que una vez que esté definida dicha función, ¿ok? Una vez que está definida dicha función con un factor decreciente o creciente, por ejemplo, eso me va a significar de que esa función nunca va a cambiar de esa forma. Un aspecto clave que debemos tener en cuenta acá. Los cortes o los puntos de corte con el eje, con los ejes en general, voy a tener donde y va a ser igual a 0 y 1. Voy a tener el corte de X que no va a existir, no va a haber ningún corte generado acá. Y en general, cuando tengo que A va a ser mayor a 1 directamente, voy a tener una función de este tipo, por ejemplo. Un ejemplo que podemos estudiar. Ahora, aquí en general estoy viendo que tengo 3.3 sobre 2 que se conoce como 1.5. 1.5 de X. Al yo darle valores de entrada y de salida para ese valor de menos 4 a 4, escogiendo un valor de patrón, más que todo que me permita estudiar las mismas posibilidades de valores, yo voy a tener la siguiente ecuación exponencial y a través de esa ecuación exponencial tengo una función que puedo graficar y me representa el valor de subida. Ahora, la razón fundamental por la cual yo hago este tipo de gráficas es porque a mí me permite determinar de una manera muy, muy específica cuáles son los valores de subida directamente. Cada uno de esos valores me da a mí un comportamiento y un patrón que yo puedo estudiar y puedo determinar. Otro aspecto clave que hay que tomar en cuenta en este caso es cuando tengo una función de este tipo. Escogemos un ejemplo parecido, donde voy a tener un valor menor a cero. Al tener 2/5, estamos hablando de un valor bastante pequeño, elevado a la x. Al yo darle un valor de entrada y de salida, como los que se presentan acá, mismos de menos 4 a 4, donde voy de un número superior como el 39 a un número muy, muy pequeño como el 0.256, yo puedo representar esa gráfica que me va a enseñar una gráfica de forma decreciente. Esos son nuevamente aspectos que hay que tomar en cuenta, que hay que trabajar en algunos aspectos. Y claro, muchos de estos conceptos en un principio suelen ser un poco complicados de quizás medir o precisar, pero lo más importante en esos casos es entender de dónde viene toda esta información y cuál es la aplicación de la misma.
Porque en general, a medida que vayamos estudiando y vamos avanzando, todo lo que aprendemos desde muy temprana edad es básicamente una bola de nieve que se va sumando, todo va girando hasta llegar al punto donde hay una aplicación de todo esto. Ahora, vamos a ver un par de ejercicios prácticos para más o menos entender en una aplicación real cómo se pueden ver este tipo de ejercicios. Antes de entrar acá, ¿hay alguno que tenga alguna pregunta o alguna duda? Ok. En este caso, vamos a tener dicha función exponencial que dice que y va a ser igual a un medio de x menos 2. Y su gráfica se representa de la siguiente forma. Es una gráfica decreciente. ¿Por qué es decreciente? Bueno, porque yo sé que esto es 0,5. Si recuerdo las reglas que vimos previamente, al ser 0,5 va a ser un decrecimiento del cuadrante 4 al cuadrante 1. Lo primero que yo debo hacer es representar cómo se va a ver dicha función. Otras funciones que se pueden ver de esta forma, vamos a regresar un poco por acá. Otras funciones que se pueden ver representadas de esta forma para dichos casos, básicamente, ellas vienen referenciadas desde el mismo aspecto. Ahora, para cada función, lo que suele cambiar mucho es el valor inicial. Tengo un valor inicial para 5, para 3 y para 2. Donde, por ejemplo, si yo digo que x es igual a 1, cada una de ellas va a representar un valor cocorte con el eje y, por ejemplo, 5, 3 y 2, justo aquí abajo, ¿sí? De un aspecto claro. Ahora, lo que nunca cambia es su corte inicial, que va a ser siempre aquí, donde está el valor 1 con el eje. Un aspecto clave también que hay que reconocer es por lo menos funciones que se van a hacer del tipo decrecientes, donde nuevamente voy a tener aquí el corte de eje con 1. ¿Por qué es 1? Porque cuando x es igual a 0, todo función exponencial que tengo una exponencia va a ser igual a 1. Por eso todas ellas hacen esta intersección perfecta justamente de este eje. Ahora, para cada una de ellas va a tener una intersección distinta. Por lo menos para la sur voy a tener justo aquí en 0,5 directamente. Aquí voy a tener un quinto directamente aquí. Aquí voy a tener un tercio de 0,3. Ahora, en general, cuando tenemos funciones de este tipo, ahora podemos analizar lo que se conoce como la constante o la variación del cambio. ¿Qué significa eso? Que un valor constante o una variable de cambio es que a medida que yo voy ingresando un valor, ese valor va a crecer o se va a disminuir en función a dicha variable. ¿Ok? Eso es un aspecto muy interesante que hay que entender en general porque básicamente es como a medida que colocamos más números, ¿qué genero o qué tengo? Mi función crece, mi función decrece, mi función va a la derecha, a la izquierda. Y en general esto aplica para ambos lados, para funciones de caída o básicamente de crecimiento. Resumiendo un poco lo que representa un valor constante en ese aspecto, habla de dos casos. Por lo menos cuando el valor constante es mayor a cero, estamos hablando de un factor de caída, porque eso siempre representa que A va a ser menor a cero, pero no va a ser más grande que uno. Ahora, si K es mayor a uno, pero el valor de A es mayor a uno, directamente estamos hablando de un valor de crecimiento. Pero si K es menor a cero y cero va a ser menor a A y menor a uno, estamos hablando otra vez de un valor de caída directamente. Y si tenemos en este aspecto un valor negativo, en un momento donde K va a ser menor a cero, pero A va a ser mayor a uno y otra vez estamos hablando de un factor de crecimiento. Entonces, estos son la interpretación de cada uno de los cuadrantes de una función exponencial de este tipo. Y me gusta mucho más que hacer ejercicios que todo tenga sentido. Porque tiene que tener sentido, porque estamos estudiando algo muy específico como las matemáticas. Y muchas veces se malinterpreta un poco el por qué estudiamos las matemáticas en general, porque carece de sentido, carece de interpretación, carece de noción, carece de análisis. Pero no porque no esté ahí, sino porque falta un poco como interpretar. Y es un aspecto muy importante que hay que tener. Antes de continuar, ¿hay alguna pregunta? ¿Hay alguna duda? Bueno, ahora vamos a ver un poco. Sí, por favor, adelante. Uy.
Eso por acá. Mais mais uma vez, só para uma curiosidade, senhor professor de matemática, em relação, eu querendo fazer uma pequena comentário, depois uma questão. Quando sentir concavidade, é voltar para cima. Qual é a interpretação que devemos ter em relação a isso? E sentir concavidade, voltar para baixo. E a direita para a esquerda. Se o professor pode comentar esse facto. Me costó un poquito entender tu pregunta, pero creo que estamos hablando un poco de los aspectos de tendencia No de gráfico, por acomodo exemplo, de... quando a inversão é para cima, qual é a interpretação que devemos Ajá. ter? Se é para baixo, qual é a interpretação que devemos ter? Se é para a direita Por lo menos, ou se é para a esquerda? ok, cuando hablamos de la interpretación, por lo menos para el caso de Y que tenemos acá, hay cuáles son tres aspectos claves que hay que tomar en cuenta. Primero, Y, la función de Y es una función exponencial. Eso me lo dicta X. Eso es innegociable. Ahora, yo sé que esto va a ser decimal, porque es un medio, que es 0,5. Al yo recordar que si A, que es el valor inicial, muy importante, va a ser menor a 1, pero va a ser mayor a 0, yo sé que hay un factor de decrecimiento. Ahora, ¿cuál es lo opuesto a esa situación, por así decirlo? Bueno, si, por ejemplo, si la función va a ser negativa. Si la función es negativa y cumple exactamente con las mismas condiciones que se presentan acá, claramente estamos hablando de un factor otra vez de caída, pero en vez de ir del cuadrante 4 al cuadrante 1, estamos hablando de un factor de caída que va del cuadrante 2 hacia el cuadrante 3. Es como verse en un espejo, por ejemplo. A razón de que son factores negativos, se conoce también como un factor opuesto. Al ser opuestos, básicamente lo único que cambia en ese sentido es donde va. Va de izquierda a derecha y ahora va de derecha a izquierda. Lo mismo ocurre exactamente si yo tengo una función de crecimiento. Si mi función de crecimiento viene representado por y va a ser igual a 2 elevado a la x, donde básicamente 2 es un valor que va a ser mayor a 1, ya estamos hablando de un factor de crecimiento. Por eso vamos en el color azul, en la gráfica azul, de izquierda a derecha. Y ahí directamente de izquierda a derecha, desde este punto, nosotros podemos representarlo de esta forma. Ahora, si tengo exactamente una función con un número 2, pero en este caso va a ser negativo, ya estamos hablando de un factor claramente de caída o de crecimiento, perdón, que bien va desde el cuadrante número 3 al cuadrante número 4. ¿Por qué? Porque ya va creciendo desde la parte negativa hacia la parte positiva a medida que ese valor va incrementando o va cayendo, sea cual sea el caso. Eso también va a depender muchísimo de cuáles son nuestros valores de entrada, qué tipo de función tenemos y qué estamos tratando de analizar. En el caso de que estamos hablando de netamente valores positivos, que suelen ser los que yo recomiendo trabajar, normalmente te permiten diferenciar o interpretar cómo va a verse esa función exponencial de acuerdo a un tiempo. Hay otro tipo de casos donde yo quiero estudiar el comportamiento neto de la función, técnicamente donde yo no me interesa reconocer la función o el caso, simplemente quiero ver cómo se comporta la función a raíz de sacándola de cualquier contexto. Yo siempre escojo valores que van desde un valor positivo a un valor negativo. Por lo menos voy a ir de -4 a 4 como se presentó en uno de los casos previos. Por ejemplo, voy aquí de -2 a 4. ¿Qué estoy tratando de analizar yo acá? El comportamiento de la función. Hay desde números negativos y números positivos, porque yo puedo ver exactamente cómo ella se comporta en ambas regiones. Donde ellos técnicamente me va a generar un factor de espejo, que es como el que puedo ver justo acá. Hay muchos conceptos acá que son muy importantes trabajar, algunos pueden ser un poco más complejos que otros, pero en general lo que es importante entender de este tipo de funciones son las aplicaciones, dónde se trabajan, cómo se trabajan y en general cómo nosotros podemos representarla en el mundo real, que es lo más importante. Una de las aplicaciones más comunes de las ecuaciones de este tipo, sobre todo en su término exponencial, directamente se utiliza mucho en el mundo financiero. ¿Por qué? Porque a través de las finanzas en general, si tú haces un depósito en una cuenta de ahorro que te da un 3% de interés anual, tú tienes una ecuación que te lo representa de esa forma. Por ejemplo, vamos a decir que pones, no sé, vamos a poner 100 como valor específico.
y vas a tener una tasa de interés, por ejemplo, del 3%. Y esto se representaría en un valor de Y o un valor de X que se le conoce como en años. ¿Qué significa? Que la mayor cantidad de tiempo o en años que este dinero pase en dicha cuenta va a empezar a crecer de una manera exponencial. Y al ser un 3% básicamente va a generar un interés compuesto. 3% de 100% y luego va a ser el 3% de su nuevo valor inicial. Por eso se aplican las funciones exponenciales, porque nos permite interpretar este tipo de casos y este tipo de valores. En general, eso es una vista clásica de cómo se ven las funciones exponenciales y cómo podemos interpretarlos. Que es un aspecto clave, porque muchas veces nos acostumbramos a entender o tratar de resolver ejercicios de matemáticas sin saber dónde se pueden aplicar y cómo se pueden aplicar. Que yo particularmente considero que es una de las cosas más importantes. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda sobre lo explicado hasta ahora? Muy bien, creo que por consiguiente podríamos dar como culminada la clase del día de hoy. Estoy al pendiente en los próximos minutos si alguno tiene alguna duda, alguna pregunta de algo que les gustaría revisar en función a lo explicado previamente. ¿Cómo diferenciar el crecimiento exponencial de lineal? Bueno, como tal, vamos a utilizar este espacio que tenemos acá, que tenemos un poco más de espacio en limpio. Vamos a decir que una función exponencial, por ejemplo, vemos que aquí tengo una exponencial, vamos a irnos a una de crecimiento. Esta es de crecimiento, perfecto. Aquí tenemos una función exponencial de crecimiento de y de x a la 2, donde voy a tener ese punto. Ahora, si yo estoy hablando de una ecuación lineal, directamente, ella se va a ver y va a crecer justo acá. Vamos a ponerlas del origen. Entonces, una función lineal del origen hace esto. Entonces, fíjate y toma en cuenta cómo se ve una función lineal, que es una línea recta. ¿Ves? Un patrón constante. Ella va creciendo constantemente, directamente. Y la ecuación exponencial es una semicurva que va hacia arriba o va hacia abajo, dependiendo. Por lo menos es una función exponencial que va en crecimiento. Pero yo puedo tener una función lineal, perdón, que va en crecimiento. Pero yo puedo tener una función exponencial que también va en crecimiento. Entonces, gráficamente la función lineal con respecto a la exponencial es una curva en crecida y la siguiente es una línea recta directamente. Ahora, eso es gráficamente. Ahora, en términos de comportamiento, una función exponencial siempre va a cambiar su valor en crecimiento, por ejemplo, de una manera muy aleatoria. Puede haber un patrón principalmente, pero los patrones lineales suelen ser mucho más fáciles de ver y, por supuesto, de interpretar. ¿Eso pudo aclarar tu duda? ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? De igual forma, ajá, para ver, no hay ningún problema, un placer. Bueno, eso daría como culminado la clase del día de hoy. Pueden revisar esta presentación más adelante. Cualquier duda que tengan nos pueden dejar saber sin ningún tipo